Bueno, es un gusto estar con ustedes acá. Es un agrado también poder compartir un tema tan significativo. A ver, antes que nada, sí, les tengo que dar una mala noticia. La mala noticia es que el tema que me asignaron es grandísimo, ¿ya? Es muy amplio. Por lo tanto, la mala noticia es que es imposible que lo podamos ver en un par de años. ¿Ya? Entonces mi propuesta es plantear una visión panorámica de algunos de los puntos que se planteaban en el gran título que me asignaron. ¿Ya? Y en el fondo lo que les quiero compartir es una visión, una perspectiva de las funciones de la Iglesia, de su misión, de su propósito o de sus propósitos, desde una conexión con las necesidades propiamente humanas. ¿Ya? ¿Tú me vas a ayudar a ir pasando? Sí. Ya, vamos a pasar. Bueno, sí quisiera, tal vez, ¿se podrían pasar ahora el material escrito? ¿Ya? Sí, porque hay un esquema que lo vamos a estar viendo constantemente. Hice un resumen más o menos de lo que vamos a ver, porque hay varias cosas que tal vez no vamos a alcanzar a revisar por tiempo, pero hay copias en papel y el hermano Pascual se las va a pasar para que la tengan a disposición, especialmente un esquema que vamos a revisarlo para yo no estar volviendo cada momento atrás. Vamos a... Gracias. Son varias hojas. Sí. Son como 9. Ya. ¿Me escuchan mejor ahí? Bueno, mientras tanto leo aquí el resumen un poco del plan que tenemos para esta presentación. En la presente exposición se comparte una perspectiva integradora de las diversas facetas del quehacer de las iglesias cristianas en perspectiva neotestamentaria, comprendiendo y relacionando los propósitos eclesiales con las necesidades propiamente humanas. ¿Aló? ¿Sí? 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 Parece que hay un pequeño ruido nomás, pero ya. Ese ruido de la mesa que se va a pasar. Ya. Espero que si las tienen y partimos. ¿Pero se escucha bien? Bueno, sí les voy a pedir que después lo puedan revisar, porque hacer dos cosas al mismo tiempo no es tan fácil. Y cuando les pida, por favor, que me ayuden a estar mirando el esquema, ahí lo vamos. Si me pasan unas copias, también me sirve para tener. Sí, por favor. Ya. Para saber la... Ya. Bueno, comencemos entonces. El tema de las necesidades humanas es un tema que se ha discutido mucho en la historia de la humanidad. ¿Cuáles son las necesidades como propias de los seres humanos? Gracias. Ya.
Y en la historia de la humanidad se han planteado perspectivas distintas, como les decía, algunas que están en coherencia con lo que es la revelación de las Escrituras y otras no tanto. Por ejemplo, en algunas líneas se considera que el ser humano fundamentalmente es un simio, ¿no? Un tanto más evolucionado, pero que las necesidades fundamentales que están en la línea de sexo, agresión, serían más o menos las mismas y que cambian ciertos retoques ahí como culturales. Pero la Escritura nos plantea algo distinto. Nos plantea que hay una diferencia cualitativa fundamental entre lo humano y lo no humano. Y hace referencia en la Escritura a la imagen de Dios en los seres humanos. Es decir, hay algo particularmente distinto en nosotros. Por lo tanto, si lo conectamos con las necesidades humanas, podemos decir, si el ser humano, en términos de quién es fundamentalmente distinto a los otros seres, tiene necesidades particularmente distintas. Esa es como la reflexión que podemos hacer. El punto es tratar de comprender cuáles son las necesidades propiamente humanas. Y, por lo menos desde lo que es mi formación en el ámbito psicológico, se han planteado muchas teorías. Aquí yo les presento, las voy a nombrar casi exclusivamente, si podemos avanzar dos más. La famosa teoría de las necesidades, de la pirámide de las necesidades humanas de Maslow, es como la más conocida, tiene su lógica bastante sólida, digamos, necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, de estima y de autorrealización. En los últimos años Maslow desarrolló otro nivel que normalmente no se incorpora, como en este ejemplo que tengo acá, las necesidades trascendentes, ¿ya? Que están mucho más conectadas con lo que es la visión cristiana, ¿ya? Necesidades que van más allá de la autorrealización. Tiene varios elementos interesantes la pirámide que plantea Maslow en términos de poder identificar distintos tipos de necesidades. Él las plantea como una pirámide, es decir, uno no puede poner la parte de arriba de la pirámide si no ha puesto la de abajo, ¿ya? Esa es la lógica de una estructura de ese tipo. Entonces, lo que plantea Maslow es que tienen que satisfacerse las necesidades básicas para poder llegar más arriba. Cosa que nos hace pensar a nosotros, también como cristianos, no le puedo hablar del Evangelio a alguien que no me va a escuchar porque está con demasiada hambre, por ejemplo. Podría ayudar darle de comer primero, porque alguien que está con desnutrición, por ejemplo, definitivamente en términos de comprensión no funciona muy bien, ¿ya? La pirámide de Maslow nos plantea temas como esos. Sin embargo, también uno puede decir, pero a veces uno está dispuesto, los mártires, por ejemplo, estaban dispuestos a dar su vida, es decir, negar las necesidades más básicas de sobrevivencia por una necesidad trascendente, ¿ya? Entonces, la pirámide no se cumple siempre. Incluso las huelgas de hambre, por ejemplo, que pueden no tener una motivación espiritual, puede ser algo muy político, social, por ejemplo, y sin embargo igual se postergan las necesidades básicas por algo que es superior. Entonces, esta pirámide en estos términos así como tan rígidos no funciona. Y es lo que han planteado otros autores posteriores. Otra teoría, por ejemplo, la que está al lado, plantea en el fondo, resumen tres necesidades, ¿ya? Necesidades de competencia, de conexión o relacionales y de autonomía. La siguiente, por favor. Otros autores también en la línea de lo que planteaba Maslow, tratando de sintetizarse un poco más las necesidades, plantean, por ejemplo, las necesidades de existencia, de relaciones y de crecimiento. Planteando, existen como grupos de necesidades, unas más asociadas a la existencia, a las cosas más básicas, otras más relacionadas con el desarrollo, otras más relacionadas con las relaciones. Pero no existe necesariamente una estructura piramidal, ¿ya? La teoría RG plantea un poco eso. La resume Maslow y dice, y no es piramidal. Interesante. Y nuestro compatriota Magnif
Manfred McNiff, creo que en los 80 fue como candidato a la presidencia, junto con Vigi, me parece, por ahí tengo algunas... ¿No? Ya, él estaba como de los grupos ecologistas. Bueno, es interesante porque dentro de las teorías sobre la motivación humana y sobre las necesidades humanas, uno estudia, investiga y ¡pum!, aparece él como un referente mundial, ¿ya? Es interesante porque su planteamiento es bien completo y, vamos a decir, bien cercano a lo que vamos a hablar hoy día, curiosamente, ¿ya? Él plantea que hay, y de hecho usa el término necesidades como humanas, como propiamente humanas. No usa el término propiamente, pero necesidades humanas, ¿ya? Y habla, y que también tienen el elemento como no piramidal, sino más integral, libertad, identidad, creación o creatividad, ocio, necesidad de ocio, interesante, participación, entendimiento, afecto, protección, subsistencia. ¿Ya? Vemos, en cierto modo, también ahí está la pirámide de Maslow, estas otras, pero hay nuevas necesidades que están integradas acá. Ahora, siguiente, por favor. Lo que les quiero plantear hoy día en el fondo es una mirada un tanto distinta, ¿ya? No partiendo desde una mirada directa al ser humano para comprender cuáles son sus necesidades, sino hacer un trabajo como inverso, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que nos revela la Escritura respecto a las necesidades humanas, pero no explícitamente, sino desde las funciones de la Iglesia? ¿Me siguen con esto? Es decir, la Iglesia, de acuerdo a lo que la Escritura nos plantea, tiene que realizar ciertas funciones. Mi pregunta fue, esta reflexión, y escribí algo al respecto como el año 2009, conectando el tema de la resiliencia con lo que es el servicio de la Iglesia. Gracias. Y la conexión fue, a ver, si la Iglesia tiene estos propósitos bíblicamente, ¿a qué necesidades responde? ¿Me entienden la lectura inversa? Es como, si Dios me dice que debemos enseñar, yo desde el otro lado digo, es porque el ser humano necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita aprender. Por lo tanto, considero que esa claramente es una necesidad humana, fundamental. Una necesidad que tal vez los otros seres no tienen, pero que sí en el ser humano se hace muy patente. ¿Ya? Vamos ahora vamos a ver el cuadro, o sea, la cruz en realidad, que resume usé aquí años atrás la letra A para ayuda mnemotécnica, o sea, para poder memorizarlo mejor, las 6 funciones fundamentales de la Iglesia resumidas con A, ¿ya? No siempre es exacto así el término, pero es lo más cercano que encontré y a mí me ha servido bastante como para no olvidar, ¿ya? El propósito de la Iglesia de adorar siempre y como un pueblo, el concepto griego de liturgia, ¿ya? Trabajo del pueblo. Voy a hacerlo como una cruz. Hacia abajo sería aprender, particularmente a vivir como Jesús, un aprendizaje de vida, fundamentalmente, la didaché o didaqué. Al lado, atender según los dones de cada uno, que es la diaconía, atender a las necesidades de los otros concretas, en la mayoría de los casos, que es el concepto de diaconía. Anunciar el reino de nuestro Dios Trino en el contexto específico donde estamos, ¿ya? Que es el concepto de querigma, ¿ya? Querix, heraldo, la proclamación, ¿ya? O el anuncio. Y en el centro, amar con el amor de Dios, conocer su amor y entregar su amor con los otros,
es el concepto de koinonía. Y por último, armonizar, espiritual y funcionalmente, el poiménica, que es como la función pastoral, ¿ya? De coordinación de todas estas funciones, ¿ya? Vamos a analizarlas brevemente, cada una de ellas. La siguiente, por favor. Y comprenderlas desde como está planteado aquí en el esquema, podríamos hablar de funciones verticales, funciones horizontales en la línea de la cruz, funciones verticales, funciones horizontales y funciones nucleares, ¿ya? Vamos con las verticales, que básicamente hablan de la relación Dios-ser humano, Dios-iglesia, ¿ya? Por eso la verticalidad. La cruz nos sirve mucho en este sentido. La primera función de la iglesia, podríamos decir, es adorar a Dios continuamente de forma personal y como pueblo unido en instancias inspiradoras. Muchos textos bíblicos nos hablan de esto. Por ejemplo, Hechos 2, en el 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Transversalmente en la Escritura Dios nos llama a adorarlo. Nos llama a conectarnos de una forma inspiradora, renovadora, profunda con Él. Pero tú eres santo, tú habitas en la alabanza de Israel. Hay promesa de que la presencia de Dios en las instancias de adoración y alabanza se integra en esos contextos y nos transforma. Y nos puede transformar y nos puede renovar. Incluso más allá de nuestra comprensión. No sé si les ha ocurrido, yo creo que a todos nos ha ocurrido de que estamos entonando un himno, un cántico, en una actitud profunda de conexión con el Señor y empiezan a ocurrir cosas. Nos podemos sentir tocados por su presencia, sin necesidad de ser carismáticos. Y el Señor empieza a hacer cosas. A mí me ha pasado con muchos himnos estilo Bach, digamos, que uno podría decir, muchas iglesias no cantan ese tipo de música más tradicional, pero los contenidos de las letras son maravillosos. Después de un mensaje, escuchar un himno que justo fue elegido de acuerdo al mensaje y todo clic. Y como que el mensaje hace clic en el corazón. Y nos permite como renovar fuerzas, reciclarnos interiormente. Insisto, mucho más allá de lo que puede ser nuestra capacidad comprensiva. Puede tocarnos prerreflexivamente. Nos puede tocar en lo profundo de nuestro ser. Bueno, después ustedes pueden ahí revisar los otros textos que hay. Función didáctica, o el concepto de didaqué, que era la enseñanza ética fundamentalmente de los primeros discípulos. Aprender a ser como Jesús por medio de un liderazgo capacitador basado en las Sagradas Escrituras. Si hay un llamado que Jesús transmitió y que ejemplificó de una forma bellísima, recuerdo haber leído muchos años atrás un libro que se llamaba Un comunicador revolucionario. Describía las estrategias de comunicación que tenía Jesús y estaba escrito por asesores comunicacionales del gobierno de Estados Unidos. Eran expertos en comunicación y habían visto a Jesús y ¡wow! Es brillante, ¿ya? Y a mí desde el ámbito psicológico también he podido hacer acercamientos tanto a Jesús como a Pablo, por ejemplo, y es decir, ¡wow! Esto es sorprendente. O sea, esto ya estaba mostrado y hecho carne de una forma brillante antes de que se empezara a pensar en poder estudiar estos temas, ¿ya? Y eso ocurre con varios temas. Jesús es el gran maestro, pero fue un maestro que era un mensaje que lo había hecho vida.
y una vida que la había hecho mensaje. ¿Ya? A diferencia de muchas veces de nosotros, que como que se separan esas cosas. ¿Ya? En el caso de él, era el mensaje hecho vida. Era el Kerix, era el heraldo y era el mensaje en sí también. Eso es muy lindo. El cristianismo tiene un componente educativo muy, muy grande, que las iglesias presbiterianas yo creo que han mantenido como firme, ¿ya? En la historia. ¿Ya? Y eso es muy bueno, pero es una de las dimensiones. Y el énfasis que uno observa en Jesús y en el Nuevo Testamento, a diferencia de lo que a veces ha ocurrido en la historia de la iglesia, no es un énfasis tan teórico, ¿ya? Tan conceptual. ¿Ya? Porque muchas veces la soberbia teórica ha causado más muertes que nada en la historia. ¿Ya? Es decir, creerse el poseedor absoluto de la verdad. ¿Ya? Estamos hablando aquí de algo muy distinto. La didaché tenía que ver con una vida acercada al ejemplo de Jesús. Crecer, aprender a ser como Jesús. A hablar como Jesús, a mirar como Jesús, a tocar como Jesús, a caminar la vida como Jesús, individual y comunitariamente. ¿Ya? Estamos hablando de algo distinto al concepto de enseñanza, teología sistemática. Sí, es importante, pero aquí estamos hablando de un énfasis llevado más a la vida. ¿Ya? Un énfasis más llevado a la vida. Sin duda, el que descubrió la brújula salvó más barcos que los mejores capitanes de la historia. ¿Ya? Por lo tanto, una buena teología te ayuda definitivamente a caminar concretamente bien, pero no necesariamente. Porque hay gente que puede tener una teología brillante y tener una vida desastrosa. ¿Ya? Hay casos de teólogos relevantes que no voy a mencionar para no entrar en pelambres, pero que han tenido vidas paralelas súper torcidas y han escrito libros brillantes intelectualmente. ¿Ya? Entonces, ojo. Aquí estamos hablando de la función didáctica, la función educativa, pero con foco en una vida como Jesús. Recuerden que Jesús planteó que su iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, no es una vida como Jesús, yo como individuo nomás, sino nosotros como cuerpo de Jesús. Que cada uno aporta en algo específico y nos parecemos como conjunto, como colectivo, no como individuo. No somos Jesucitos, ¿ya? No, estamos llenos de defectos y complicaciones y tenemos algunos dones y otros no los tenemos. Por lo tanto, una interdependencia comunitaria fundamental. ¿Ya? Y también la formación tiene que ver con eso. ¿Puedo leer ahí uno de los textos? Bueno, el mismo mandato de Jesús en la Gran Comisión. Por tanto, id y hacer discípulos, hacer aprendices entre todas las naciones, enseñándoles a que guarden o a que cumplan todas las cosas que les he mandado. No dice que memoricen y que comprendan intelectualmente, no, dice que vivan. ¿Ya? La enseñanza tiene ese énfasis desde la perspectiva de Jesús y en el Nuevo Testamento en general. La siguiente, por favor. Ahora, pasando a la función horizontal, ya vimos la vertical, adoración, liturgia, aprendizaje, didaché o didaqué. Ahora la horizontal, relación iglesia-mundo. ¿Vamos bien? Esa, sí. ¿No estaba la anterior? Sí, pero esa la vieron o no? No, esa ya la acabo de explicar, pero ahora vamos en la siguiente. Sí, esa. Sí. Que de repente si me ayudas se me olvida avisar para que pasen la... ¿ya? Creo que la anterior no estaba puesta entonces. Ya. La función querigmática. Suena potente esa frase, así como querigmática. Suena como enigmática, pero no, es el término que se usa en teología del Nuevo Testamento, especialmente el término querigma es un concepto muy importante en el estudio, el anuncio de que Jesús de Nazaret es el Mesías, un anuncio que te interpela y que es el reconciliador. Un anuncio frente al que hay que responder. Y un anuncio que te redefine.
que te redefine como persona. Por lo tanto, anunciar el mensaje del reino de Dios de acuerdo a las necesidades del contexto. Es decir, cuando digo necesidades del contexto me refiero a si tengo un chino al frente, le tengo que hablar en chino. Si le hablo en español, puede ser el mejor orador, pero no me va a entender nada. ¿Ya? Y puede ser algo súper obvio esto que estoy diciendo, pero a veces hay diferencias no solamente culturales a ese nivel lingüístico, sino también subculturales. Es mucho más fácil que un rapero cristiano le hable a un rapero no cristiano y le entregue el mensaje con rima, no sé, ¿me entienden? A eso me refiero con el lenguaje y el mensaje, así como fue Jesús, también hecho carne, en los contextos específicos donde tiene que ser oído. Bueno, textos aquí tenemos muchos. Me gusta la traducción literal de Marcos 16:15. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la creación. Toda criatura se traduce normalmente, pero el texto dice toda la creación. A ver, espérate, ¿cómo a toda la creación? ¿No es a todas las personas? No, a toda la creación. Predícale a las vacas, predícale a los árboles. Eso suena así a San Francisco de Asís, que bautizaba lobos y cosas así. No, es compórtate con la realidad como una buena noticia. Sé una buena noticia para este planeta también. Sé una buena noticia para las personas que andan en la calle, para los que duermen en la calle, para todos. No es solamente un anuncio puramente verbal. Trae a Jesús a la vida de la gente. Sé el heraldo que encarna el mensaje. Porque es un mensaje muy potente. Ayer estuve en la Universidad de Chile en un programa, una especie de seminario sobre psicología clínica. Me pidieron que dieran un tema y justo había terminado un material, un libro de psicología del perdón. Y en la Universidad de Chile, ustedes saben que son, digamos, no son muy abiertos al tema de la fe, digamos. Y ahí hablando de Jesús, mencionándole como el ejemplo del perdón de Jesús. Desde la psicología, sí. Pero el ejemplo de Jesús es muy potente en términos del perdón. Y los colegas ahí quedaban así como, nunca había pensado el tema del perdón, que es tan importante que es. Y en Estados Unidos, que hay un trasfondo más cristiano, se ha estudiado ya por décadas el tema del perdón desde la psicología y se ha visto que es un temazo, un tema muy importante en la vida humana. Nosotros los cristianos lo sabemos desde siempre, digamos. Pero desde la psicología, o sea, imagínense cómo en un proceso terapéutico no se va a abordar el tema del perdón. Es como omitir algo. Y uno, lo conversábamos ahí, un profesor ya de muchos años, y una persona muy, muy capaz en sus temáticas, me decía: Luis, me abres un tema. Nunca lo había pensado. Como tema, como el perdón. ¿Ya? Y Jesús, como el experto del perdón. El experto al punto de que cuando alguien trabaja el tema del perdón puede llegar a perdonar, sí. Y temas muy difíciles. Pero llegar a perdonar en el momento mismo que te están realizando el mal, eso ya es otro nivel. Es un manejo del perdón, pero a un nivel así, Dios. Bueno, Jesús. Jesús en la cruz, Padre, perdónanos. Es como perdonando ahí mismo. Es como al torturador perdonarlo mientras te tortura. Eso es, wow. Otro nivel. Entonces, a Jesús lo tenemos ahí como un ejemplo de perdón. Y además en el tema del perdón se conecta con el mensaje mismo del Evangelio. Es un mensaje de perdón. Y un mensaje que transforma nuestra identidad. Ya no estamos instalados en la vida desde lo que yo pienso que soy, desde lo que los demás me dicen, desde lo que la opinión, desde lo que estudié, de lo que hago, de lo que... No, estoy definido por Dios. Una definición que Dios me da y que además es buena, pero realista. Dice, como lo decía Pablo, soy frágil, soy pecador, sin embargo, amado e invencible. Es como una mezcla muy, yo le suelo llamar identidad paradójica, la identidad cristiana. Bueno,
Vamos con la otra necesidad horizontal. La otra función, que ya lo estoy conectando con las necesidades. La otra función de la iglesia, la cuarta que estamos viendo, la necesidad de atender, o la necesidad se me mezclan los conceptos, la función, digamos, ya lo vamos a hablar en términos de necesidad. La iglesia está llamada a atender a necesidades concretas. Jesús lo hizo de una forma normalmente milagrosa, pero era un servicio concreto a las personas. Cuando Jesús restauraba la salud de un leproso, por ejemplo, y al tocarlo contagiaba su salud en lugar de contagiarse la enfermedad. Así era la direccionalidad del bien. ¡Pum! Tocaba y sanaba al leproso. No sanaba solo su piel, sanaba sus relaciones humanas, sanaba la posibilidad de volver a ir al templo, de ser parte nuevamente de la comunidad. No era un simple acto médico, era un acto transformador de la vida completa, en sus dimensiones prácticas, ¿ya? Jesús les hacía un bien muy grande. Cuando sanaba a un ciego, le permitía poder reconectarse a la vida laboral, por ejemplo, o a un paralítico, etc. El ejemplo lo vemos en el servicio de las mesas en la iglesia primitiva en Jerusalén, ¿ya? Hombres llenos del Espíritu Santo. Cuando uno ve los requisitos de cuando eligieron a Esteban, por ejemplo, y a los otros diáconos, uno dice, wow, tremendo perfil, tremendo currículum, digamos, experiencial y espiritual. ¿Para qué? Para poner plato en las mesas. Claro, no era solamente eso, era un liderazgo mucho más completo y complejo, pero pasaba por eso también, o por lo menos coordinar los servicios de las viudas, por ejemplo, y organizar en el fondo, organizar que todos pudiesen tener sus necesidades concretas satisfechas, de acuerdo a sus posibilidades también. O sea, el que tenía menos recursos, menos posibilidades, se les facilitaba más. Por eso las viudas, los huérfanos siempre han sido como hay cierta atención especial de parte de Dios, también los extranjeros. Compartid con los santos en sus necesidades, practicad la hospitalidad. La hospitalidad también es un gesto diaconal sumamente importante. Poder abrir el espacio propio y compartirlo con otros. Bueno, y por último, las necesidades nucleares. Nucleares. Relación Dios, Iglesia, mundo. La función coinónica, el amor. Estamos llamados como iglesia a servir al mundo, a enseñar, a evangelizar, a adorar, pero siempre desde el amor de Dios. Por lo tanto, tenemos que conocer el amor de Dios. Ayer un joven, después de la conferencia, se acercó y me preguntaba, pero profesor, ¿y si trato y no puedo perdonar? Una gran pregunta. ¿Y si no tengo fuerzas para hacerlo? No me resulta. Y le dije, perdonar es un acto de un gasto energético muy, muy, muy grande. Necesitas como el combustible. Y eso significa estar conectado a una fuente de amor. Y pueden haber fuentes de pares, pero normalmente no son suficientes. Por lo tanto, ahí se da el paso a algo que va más allá de lo psicológico, a una fuente trascendente, a Dios como fuente de amor. Si estoy conectado a Dios en amor, conociendo su amor, amándolo, puedo dar amor, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, puede servir a los necesitados, puede hacer diaconía, sí. Sin amor también se puede, pero va a estar muy lejano de lo que es lo que Dios quiere. Puedes enseñar y ser un gran teólogo, y sin amor
pura serpentina. ¿Ya? Igual puedes parecer que adoras, porque adorar no puedes, pero puedes parecer que adoras, incluso expresivamente, y estar totalmente desconectado del amor de Dios. Y también puedes anunciar incluso el Evangelio. Ya en el tiempo de Pablo decía, algunos anuncian el Evangelio por envidia, pero se anuncia el Evangelio, decía Pablo. Porque el mensaje es poderoso en sí mismo, independiente del Kérix. Ahora, mucho mejor que el Kérix, el heraldo, esté lleno de ese mensaje y lo transmita, le salga por los poros. O sea, eso es lo ideal. ¿Ya? Pero la función, digamos, el propósito de Dios nuclear de la coinonía, de la comunión con Él y entre nosotros, y con la creación también, cuidando nuestro planeta, cuidando a los que sin ser parte de la iglesia están en necesidad, es fundamental. Ahora, como última función, la función poiménica, que es el término griego para el pastorado, tiene que ver con la armonización. Imagínense, todas estas funciones y necesitan una gerencia, necesitan una coordinación, ¿ya? Y esa es la función pastoral. Pero recuerden, armonizar la organización funcional de la iglesia buscando la guía constante del Espíritu Santo. No de acuerdo a nuestros propios planes y ideas, sino de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Jesús, y Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Ojo, estamos llamados a ser el cuerpo de aquel que es el pastor. Por lo tanto, aquí esto a mí me ha pesado por muchos años, digamos, como inquietud, de que el concepto de pastor asignado a un solo individuo es súper complejo y una carga tremenda. Porque en la práctica muchas veces se espera y se ve al pastor como una especie de Jesucito, que tiene que tener una vida así como ¡ping! Y tener todos los dones y todas las capacidades y como un Jesucito condensado. Y la verdad es que el Nuevo Testamento nos habla de una iglesia, de un cuerpo, que como cuerpo cumple las funciones de Cristo, que son muchísimas y que no les da para hacerlo una sola persona. Entonces, esta función tiene que ver con la capacidad de armonizar el cuerpo por los líderes, pero también por sus miembros, para cumplir las funciones de la iglesia. Esa capacidad de coordinación y de guía es fundamental. Estar atento a las necesidades de cada persona, que en el fondo que podamos ser guiados, ser cuidados, pero también ejercer un rol de cuidado y guía en lo que puedo, de acuerdo a mis dones, a mis capacidades, con los otros. No solo ser oveja y ser pastor en algunas dimensiones específicas. Las ovejas son... Dios es bien como humorístico, a veces no nos tomamos demasiado en serio, pero que nos haya comparado con ovejas es bastante, digamos, ¿cómo decirlo? Irónico. Juanita es mi oveja, me la regaló mi esposa hace poco, y es simpática, pero es tonta. Tengo un pastor belga, un perro, que es de los más inteligentes, y de verdad hay una diferencia abismal entre mi perro y Juanita, Antu y Juanita. El otro día estaba atrapada en unos palos y unas cosas así, no podía moverse y comiendo una hoja de un árbol. Ni siquiera balaba, estaba no podía moverse y comiendo. Es como, me recuerda a muchas personas, incluido yo, así como a veces estamos todos mal ahí y nos preocupamos de ver Netflix, no sé, como no, ya no, tengo el medio problema y en vez de ir a Dios, en vez de llamar y clamar por ayuda de Él, ¿me entiendes? Es como la extrema unción que se practica el catolicismo, la sacan de Santiago, llamen a los ancianos y unjan con aceite y oren. Cuando hay alguien enfermo, hagan eso primero. Es decir, la prima unción. ¿Pero qué hacemos los seres humanos?
ya no hay nada más que hacer, bueno, oremos. Como la última alternativa, así como ya, de hecho en el concepto de extrema unción es como ya está jodido, ya no hay vuelta, así que ya pidámosle que Dios lo reciba. Y era exactamente opuesto, es como, lo primero, anda y ora. Entonces, no acudimos a Dios inmediatamente, somos necios, digamos. Nos parecemos a las ovejas, ¿ya? Por eso necesitamos ser cuidados, pero también ejercer un rol de cuidado en lo que a nosotros nos compete, ¿ya? Si tengo habilidades particulares, dones de parte de Dios, tengo que ser pastor en esas áreas con otros, ¿ya? Si tengo profesoras, por ejemplo, en mi congregación, profesoras de colegio, y le toca a un hermano enseñar, y es dentista, y nunca en su vida ha enseñado. Pucha, hermana, enséñeme cómo enseñar, porque yo no tengo idea de enseñar, pero y ahora soy presbítero, no sé, y soy dentista, y no tengo idea, pero necesito su pastoreo en esto. Mire, hermano, usted tiene que y nos puede dar instrucciones didácticas súper importantes, ¿ya? Bueno, el dentista no le va a enseñar cómo sacar muelas a la hermana, pero sí puede enseñarle otras cosas, ¿ya? ¿Me siguen? O sea, cada uno desde su don puede ejercer un cuidado, y eso se llama pastorear, llevar a los pastos, suplir necesidades, ¿ya? Y pasemos ahora para ir cerrando, ¿ya? Estas son las funciones, las que están resumidas en la cruz que les planteé ahí. De aquí surgen las necesidades humanas. Y ahora traten de entenderme, porque las voy a plantear en términos humanos, no cristianos. Es decir, estas necesidades que están arraigadas en el ser humano y que son suplidas por la iglesia con esas funciones, los seres humanos a veces las intentan suplir de otros modos. Todas, cada una de ellas se busca suplir de otros modos. Y quedan insatisfechas. Las necesidades verticales de relación entre el humano, y yo lo llamo aquí lo incondicionado. Es Dios, pero es lo que no está sometido a ninguna condición y que trasciende todo, y que las personas a veces no cristianas como que intuyen que hay algo y los cristianos, Dios. Necesidad litúrgica. ¿Me vas a decir, Luis, que toda la gente anda buscando liturgias? No, pero toda la gente busca celebrar, busca recrearse. Van al estadio y levantan los brazos. Y uno mira un video y después, oye, pero esos son los... Igual que en una iglesia pentecostal, pues están... ¿eh? Y es lo mismo. Pero están... Y en la Segunda Guerra Mundial levantaban un brazo, adorando a su señor, al Führer. Bonhoeffer decía, no, mi Führer es Jesús. Y lo colgaron. Pero el ser humano busca estas instancias. Busca estas instancias de reciclarse interiormente. Vamos a ir viendo una a una, sí, pero lo voy a ver bien rápido. Siguiente. Esa, gracias. Bueno, aunque no asuman las personas que necesitan adorar, los no cristianos, digo, lo buscan. Buscan renovación física, psicológica, espiritual y comunitaria, en distintas instancias, ¿ya? Nosotros sabemos que eso se encuentra solo en el corazón de la iglesia, en la presencia de Dios, especialmente con otros hermanos, hermanas. La celebración comunitaria, el asadito, vamos al asadito y juntémonos un copetito y la cosa. Están buscando eso, están buscando salir de este cansancio de la vida y renovarse interiormente. Pero no saben que en el fondo lo que buscan es adorar. Lo que buscan es encontrarse en la presencia del Dios renovador. Y lo hacen con sustitutos, ¿ya? Preguntémonos nosotros también como cristianos. Tanto énfasis
Oye, y te estás perdiendo la oportunidad de renovarte en la presencia de Dios, que es la mejor renovación y celebración. Un culto dominical, por ejemplo, es una celebración. Y es el domingo porque celebramos al resucitado. Piensa, ¿tienes algún problema? Sí. ¿Es mayor que la muerte? No. Bueno, Jesús venció la muerte. Listo, se acabó. Y eso es lo que hacemos todos los domingos. Celebramos al que venció lo que no se puede vencer. ¿Me van siguiendo? Es muy potente eso. Y la transformación personal. Las personas andamos buscando ser transformados. Siguiente, por favor. Necesidades didácticas. Desarrollo y aprendizaje. Todas las personas buscan crecer. Buscan no quedarse allí donde están. Incluso la materia tiende a eso, la materia viva, digamos, lo orgánico, los organismos tienden a desarrollarse, ¿ya? No estancarse. El punto es que desde la experiencia cristiana comprendemos que esa necesidad solo se puede suplir si nuestro foco, nuestro horizonte de transformación y de crecimiento es parecernos a Cristo. Crecer en sabiduría, de forma integral y además de un modo comunitario, ¿ya? Como les dije, estamos llamados a ser como Jesús, pero no como micro Jesucitos condensados que tienen todos los dones y todas las capacidades igual que Jesús. No, estamos llamados a ser como Jesús comunitariamente, aportando desde los dones que el Señor nos da y estando sintonizados con el Espíritu Santo como Él lo estaba. Por lo tanto, la necesidad didáctica que hay en el ser humano es suplida por la Iglesia a través de la enseñanza puesta como foco, no como llenar la cabeza de teorías, sino fundamentalmente como una transformación de la vida en semejanza a la vida de Jesús. En cuanto a las dimensiones horizontales, las relaciones con los demás, aquí esto les voy a pedir que traten de seguirme, porque esto es tremendo. El ser humano tiene una necesidad fundamental de identidad y de sentido, que es lo que desde esta perspectiva podemos llamar una necesidad querigmática, de comprender quién es y a dónde va, y de dónde viene. Son como las preguntas del río, el origen, el transcurso y a dónde va a llegar, ¿ya? Necesitamos comprender eso y la vida de muchas personas se trata de eso, de estar constantemente buscando. Hoy día con todo este tema de la identidad de género, por ejemplo, es como tratan de agarrarse de algo para esto soy yo. ¿Ya? Esto soy yo. El ser humano busca eso, busca comprenderse, comprensión. La etimología apunta a comprimir, a sintetizar, unificar, ¿ya? Sí, hago esto, pero ¿quién soy yo? ¿Soy lo que otros dicen? Y muchos jóvenes hoy en día se definen desde los otros. ¿O soy lo que yo mismo pienso de mí? La perspectiva cristiana es maravillosa. No eres lo que los otros piensan de ti, no eres lo que tú mismo piensas de ti, eres lo que Dios ha dicho de ti. Eres quien eres lo que Él ha definido. Con amor eterno te ha amado. Eso es tremendo. Es transformador. La identidad en Cristo. No en mí mismo ni en otros. Es algo de verdad muy potente. Hay una necesidad radical en la vida de las personas del Evangelio, pero en este sentido también, de encontrar una identidad en algo más sólido que las redes sociales, en algo más sólido que la opinión que uno mismo tiene de sí. Y además, una identidad afectiva y amorosamente definida. Soy alguien amado por Dios. ¿Cuándo? Siempre. Incondicionalmente. ¿Y cuándo va a estar Dios conmigo en este vínculo que me define? Siempre.
¿Mm? A diferencia de las relaciones interpersonales que pueden quebrarse, las personas pueden morirse, etc. Dios está ahí siempre. ¿Mm? El Evangelio, por lo tanto, el Evangelio puede entenderse como fuente de sentido. ¿Mm? El mensaje nos transforma. Y por lo tanto es una misión universal, porque todos tienen esta necesidad de comprenderse a sí mismos y de que su vida tenga un sentido. ¿Mm? Siguiente, por favor. Y la necesidad diaconal, necesidad de relevancia y de servicio. Necesitamos, aunque suene raro decirlo tal vez, pero necesitamos servir. Si no servimos, no servimos. Se dice a veces. ¿No? El que no vive para servir no sirve para vivir. Cuando no servimos, y por eso las personas que están postradas, por ejemplo, o que tienen limitaciones físicas concretas, es duro este aspecto. Necesitar de otros siempre, no poder aportar. Las personas de alguna forma tratan de hacer algo. Mi abuela, me acuerdo que empezó a deteriorarse físicamente y no podía moverse mucho, pero siempre hacía sus cositas a crochet y las regalaba. Y quedaban ahí como un acto de amor ahí encima, y para poner bonita de crochet. ¿Por qué? Porque quiero hacer un aporte. Quiero tener un acto de relevancia, de valor. Todos los seres humanos necesitamos eso. El cristianismo nos da la posibilidad a través del servicio. El servicio de acuerdo a los dones. Insisto, no de todas las formas, sino de las formas que Dios te ha capacitado espiritualmente, psicológicamente, educacionalmente, prácticamente, técnicamente, como sea. Pero con cierta prioridad el servicio a las personas que están en necesidad. Diversas necesidades. ¿Ya? No solo porque uno los necesitados, a personas que... Maslow, la parte de abajo de la pirámide, necesidades básicas. No, hay necesidades... Hay gente que tiene necesidades satisfechas, las básicas, pero está lleno de... Conozco pacientes y muchas personas que tienen mucho dinero y que tienen vidas terribles, vacíísimas. ¿Ya? Gente que es tan pobre que lo único que tiene es muchísimo dinero. Nada más. Y eso es triste también. Pero es más triste cuando hay vacío y además hay carencia física. Necesidades concretas. Cuando no se puede alimentar a los hijos, etc. Cuando llegas a un país donde nadie te quiere, te rechazan constantemente. Son cosas muy difíciles. Y la iglesia tiene que responder a eso. Y al mismo tiempo, al responder a eso, respondemos a nuestra necesidad de sentirnos útiles y servir a otros. Y sentirnos relevantes. Porque somos relevantes para Dios. Él llama a su iglesia porque es relevante lo que podemos hacer. Marca una diferencia. Marca una diferencia en la vida de las otras personas. Bueno, y por último, el ser humano, lo suelo decir así, en algunas predicaciones y en la universidad con mis alumnos se los planteo así. El ser humano es cabezón. Aquí tienen un espécimen tal vez un poquito más que la media, yo soy cabezón físicamente hablando y en otro sentido también. Pero en general somos cabezones, más en comparación con otros organismos. Por lo tanto, si al nacer naciéramos listos para pararnos y comer una sandía, todas las mamás se mueren. O tendría que haber cesárea desde el inicio de la historia humana. ¿Ya? Lo cual no es factible. ¿Ya? Por lo tanto, nacemos antes de tiempo. Nacemos totalmente vulnerables y necesitados de lo que... Miren, nacemos necesitados de lo que siempre andamos buscando. Amor incondicional. Queremos que nos amen aunque tengamos olor a caca. Perdonen que lo diga así. Como una guagua. Y que andemos llorando y quejándonos. Queremos que igual nos amen.
Eso es el deseo del bebé, po. Y sin que haya alguien que cubra esa necesidad amorosa incondicional, el bebé se muere. Y eso nos queda marcado. Y necesitamos constantemente ser amados de un modo incondicional. Nada más y nada menos que eso andamos buscando. Es como, somos bien patudos, así como, quiero que me amen, pero sin condiciones. Y como, chill, como no queremos nada. Pero queremos eso. Porque en nuestro corazón necesitamos el amor de Dios, po. Y el amor de Dios tiene esas características. Esas características de un amor sin límite. Por lo tanto, la necesidad humana, propiamente humana de amor, que nos distingue de los otros animales. Un perrito nace y al rato ya está todo baboso, así, pero y ya puede comer y se mueve. Un caballito también. Hasta un canguro de este porte, como una larva, se mete al saco marsupial y empieza a tomar leche. ¿Ya? Pero el ser humano cayó y ahí quedó. Y se murió. Y es como una babosa que no se mueve. Y llora nomás. Y se hace caca. Y si no hay alguien que esté dispuesto a sostener ese malestar de cuidar, porque uno dice, sí, son lindas las guaguitas, yo tengo una nieta recién, pero llora. Y de hecho el hermano le dice, ¿cómo se llama tu hermana? Se llama I. Se llama I. Así le puso el nombre. Porque las guaguas lloran. Y tener una guagua llorando en la oreja toda la noche, no me digas que es grato. No es grato. Por eso, ¿qué dijo Pablo? El amor es sufrido. Así partido por algo será. ¿Ya? Y Dios la sufre con nosotros. Y nos llama a sufrir por otros. Y nos da la posibilidad de suplir esa necesidad de amar incondicionalmente. Que llega alguien a la iglesia y no es de la iglesia, no es cristiano, pues, y tiene todos los valores de al revés. Y uno le dan ganas de mandarlo fuera del club. Pero exactamente eso es lo que no hay que hacer, pues hay que acogerlo. Y Dios se encargará de transformar ese corazón. Hay que llevarlo a Cristo. Y amarlo sin condiciones. Y amarlo sin condiciones. Y después volver a amarlo sin condiciones. Y amarlo sufridamente. Es un desafío grande, por eso necesitamos conexión con el amor de Dios. El amor como centro de la vida personal. Porque necesitamos el amor. Y el amor como centro de la vida personal es fundamental. Vivir en ese abrazo con Jesús. En ese constante amor que tiene Él hacia nosotros. El amor como centro de la vida comunitaria también. La siguiente, por favor. El amor como centro de la vida comunitaria. ¿Cuál es el centro del funcionamiento de mi iglesia? Las actividades, como el servicio, la teología, el amor. Si no hay amor, vámonos para la casa. Eso es lo que plantea Jesús y el Nuevo Testamento. Si no eres un tarro que suena, lo dice 1 Corintios 13. ¿Quieres ser un pandero así que suena a ti y más encima no sé si se desafinan los panderos, pero o que lo toquen? A mí me pasan un pandero y suena cualquier cosa porque no tengo ritmo, más o menos así. ¿Quieres hacer eso? Ya, incluso ya, suena con ritmo. Pero eso nomás. Estamos llamados a hacer algo contundente, responder a una profunda necesidad humana. Y si estamos distraídos, nos perdemos de esto. Y el amor como centro o marca fundamental de nuestro testimonio al mundo. ¿Por qué son conocidos los evangélicos y los protestantes en Chile? ¿Se los digo? Conozco a muchos no cristianos en contextos académicos, universitarios y también como con pacientes y son conocidos porque son puro bla bla. Dicen cosas y andan juzgando a todo el mundo y se creen superiores moralmente y no lo son, porque también está lleno de fraudulentos y ladrones, etc. Y también de personas malas, muy malas, que abusan del poder y abusan incluso sexualmente. Eso es más o menos, es muy feo el panorama, ¿ya? Pero eso es lo que un no cristiano, con jóvenes, los evangélicos, no, evangélicos, y ¿saben lo que describen? Describen a un fariseo de los tiempos de Jesús, que se creen superiores y juzgan y no hacen lo que dicen. Describen a los enemigos de Jesús. Es muy triste eso. Por lo tanto, el testimonio
que debemos dar es parecernos a Jesús, y el corazón de Jesús es un corazón de amor. Y podemos tener razón en algo y el otro puede no tener razón, pero me la guardo, me la callo. Es como, oye, pero ¿no has pensado tú? A ver, espérate, antes de sanarte aclaremos cosas teológicas. A ver, esto del angelito que toca el agua, son pamplinas. O sea, aquí solo Dios es el que... ¿Se imaginan que en Bethesda hubiera pasado eso, Jesús? ¿Ponerse a discutir teología con el paralítico? Nada, ni siquiera se quedó después a explicarle que eran mitos y cuestiones. Lo sanó, vamos, camina. Que tuviese amor, contacto. Pero no se puso a hacer teología con él, a discutir, ¿me entienden? Nuestro llamado tiene que ver con el amor. Y tiene que ser la marca fundamental como iglesia. Que los conozcan por el amor. Huelen amor. Oh, aquí me siento amado. Me saludaron, me trataron con cariño. Me acogieron, no me juzgaron. Porque no es tan difícil saber qué significa amar. Jesús puso el criterio. ¿Cómo te gustaría a ti? Imagínate, llega a un lugar desconocido. ¿Cómo te gustaría que te trataran? No, me encantaría que me juzgaran, que me miraran de pie a cabeza, que me trataran así como, este es rarito. No. Sabemos lo que es amar. Porque lo hemos recibido de parte de Dios, pero también porque Él nos ha amado y ha puesto un criterio como una brújula interior sobre eso. Y por último, y termino con esto, las necesidades, digamos, de armonización, las necesidades de ser guiado y de coordinar mi vida con otros. Los seres humanos necesitan eso. Por eso se juntan en clubes sociales, en clubes deportivos, en logias, etc. ¿Para qué? Para buscar guía y coordinación con otros. Para poder ordenar esta vida tan compleja, llena de necesidades que tenemos. Necesitamos ser guiados y necesitamos también ayudar y guiar a otros. En lo que me corresponde, en lo que me compete, en lo que puedo. El modelo de Jesús como pastor, en el Salmo 23 dice, y nada me faltará. Es decir, alguien que vela, es coordinar para que todas las necesidades estén suplidas. Entonces, nuestra visión como iglesia tiene que ser, son 6 necesidades por lo menos, o 5, y esta meta necesidad, digamos, de coordinación de todas estas, la pastoral, tienen que estar todas muy conscientes. Los hermanos de la iglesia no son un saco de papas donde hay que echarles papas teológicas, o tampoco son personas que solamente tienen necesidades físicas, no, necesitamos celebrar. Por lo tanto, la liturgia, el espacio de la alabanza tiene que ser muy importante. La enseñanza tiene que tener un foco también en la utilidad de la vida, en parecernos a Jesús. Que esta brújula conceptual y teológica me sirva para ir hacia el norte, y no solamente para especular. Y así, cada una de las áreas tiene que estar atentamente cuidada. Bueno, eso es lo que quería compartirles hoy. Creo que no sé si me extendí demasiado en el tiempo, pero con más detalles está en el material escrito. ¿Ya? Les dije, la mala noticia es que es un tema muy amplio, y la más o menos buena noticia es que pudimos, al menos me interesó compartir una mirada panorámica, que me parece que deja varias cosas fundamentales como en su lugar. Y la cruz nos ayuda. La cruz nos ayuda para, como en el esquema que les planteé, para estar atentos a estas 6 necesidades que son suplidas por las 6 funciones fundamentales de la iglesia. ¿Ya? ¿Tengamos oración? Señor, el desafío que nos plantea tu palabra es imposible para nosotros, pero nos has dado el apoyo y la guía y el empoderamiento de parte del Espíritu Santo, y también la orientación de tu palabra eterna. Permítenos vivir y ayúdanos a cada momento a vivir como iglesias integrales que cumplen la función, los propósitos que tú nos diste como iglesia para responder a las profundas y dolidas necesidades del ser humano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.